aquí mi compañera Arantxa, que hasta esta semana era la presidenta del comité. Y yo, para los que no me conozcáis, que me llaman a Velasco, era la secretaria. Perdón, Arantxa era la presidenta, que me confundí. Lo dije bien. Bueno, vale. Os comento esto porque, bueno, ahora justamente esta semana estamos en una época de transición de la Junta Directiva. A partir de ahora, nuestro presidente será Rubén Molano, que es un médico de familia del Distrito Sur. Como vicepresidenta vamos a tener a Mónica Álvarez, que es una enfermera del 061, e Isabel Sánchez, trabajadora del social de este hospital, será la nueva secretaria. Para los que no lo conozcáis, Arantxa lleva trabajando en hospitalización a domicilio y cuidados paliativos desde hace 25 años. Hoy nos va a hablar un poquito acerca de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia del 24 de marzo de 2021, centrándose sobre todo en el protocolo SERGAS de la prestación de ayuda para morir. Va a ser una sesión práctica en la que vamos a intentar responder a una serie de preguntas. ¿Qué tengo que hacer si uno de mis pacientes me solicita esta prestación? ¿Qué tiene que hacer el paciente si quiere la eutanasia? ¿Cómo voy a llevar el proceso deliberativo? Y también va a hablar un poquito acerca de la gestión de conciencia. Bueno, antes de empezar, Arantxa, quería invitar a todo el mundo a que, en caso de que tengáis algún conflicto ético, que son frecuentes en la labor asistencial, porque, bueno, al fin y al cabo vivimos en una sociedad donde hay una pluralidad de valores. A veces lo que es bueno para mí, pues no es bueno para mi paciente, o a lo mejor tampoco es bueno para uno de vosotros. Entonces, para eso estamos en el Comité de Ética, es una de nuestras funciones, intentar ayudaros a resolver los conflictos éticos. En caso de que queráis contactar con nosotros, hay un formulario de solicitud que está en una carpeta llamada Comité de Ética Asistencial, para que sirve, que está incluida en la comunidad de bioética. Solo habría que rellenarlo y luego enviarlo o bien al correo electrónico que figura en la parte de abajo, que es comité.ética.asistencial.ula@sergas.es, o bien entregarlo a la Secretaría de Docencia o dánoslo a cualquiera de los miembros del comité. Y ya os dejo con Arantxa, que creo que tiene muchas cosas que contar. Gracias. Bueno, antes de nada, quería agradecer a la Comisión de Docencia que nos invitarais al Comité de Ética a participar en las sesiones generales, que ya empezamos el año pasado. Y bueno, creo que la organización sanitaria y todos los profesionales deberíamos cada vez más incluir la bioética, si ya no lo hemos hecho, en nuestra práctica clínica habitual, ¿no? Y ya sin más, pues voy a contaros desde un punto de vista, o lo que yo pretendo por lo menos es que sea muy práctico, cómo podemos hacer para garantizar de la mejor manera posible esta prestación. Bueno, en primer lugar, nada, unos aspectos así muy generales a nivel de cultura sobre este tema, ¿no? La denominación de la ley en nuestro país es esta, Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, que en los ámbitos pues, que ya estamos familiarizados con el tema se conoce como la LORE. Esta ley fue publicada en el BOE el 24 de marzo de 2021 y su entrada en vigor era 3 meses después, desde el día siguiente de la publicación en el BOE. Es decir, en todo el territorio español entró en vigor el 25 de junio. El objetivo principal de la LORE es regular un derecho. ¿Y qué derecho es? El derecho de solicitar ayuda para morir en un contexto determinado, no en cualquier situación, ¿vale? En Galicia, igual que en todas las comunidades, se ha hecho una adaptación de la ley. Para ello luego os voy a enseñar cómo está la página del SERGAS con este tema. Hay una serie de documentos, hay uno de ellos que es el protocolo, que es sobre el que voy a hablar fundamentalmente, que está en revisión continua y de hecho la última revisión es del día 30 de diciembre del 21. La ley concede un año desde la entrada en vigor para ofrecer formación a todos los profesionales. Claro, la responsabilidad de formación, pues en primer lugar debería ser de las administraciones sanitarias, pero en el seno del comité también hemos considerado que nosotros como comité también tenemos algún deber en esto de la formación. Y, por tanto, pues por eso estamos haciendo una serie de actividades también dirigidas a la población general con respecto a este tema. Bueno, vamos a empezar definiendo lo que es eutanasia, ¿vale? Porque hay mucha confusión terminológica y no solo entre la población general, sino también entre los propios profesionales.
Eutanasia se define, parece que hay un acuerdo en el ámbito de la bioética, que también así ha sido plasmado en nuestra ley, se define como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento. Esta es la definición que aparece ya en el preámbulo de la LORE. Y hay tres características fundamentales que precisamente es lo que lo diferencia de otros escenarios del final de la vida y que muchas veces, con los que muchas veces hay confusión, ¿vale? Entonces, la eutanasia tiene estas tres características. Es voluntaria, es activa y es directa. Y ahora os voy a explicar por qué no es lo contrario y qué es lo contrario. Si es involuntaria, es decir, si no lo pide el paciente, estaríamos hablando de homicidio. Si es pasiva, ¿qué quiere decir? Que la muerte no sobreviene por acción por la acción en sí de lo que estamos haciendo, sino porque hemos dejado de hacer otras cosas o hemos retirado ciertas medidas. Me explico, esto en el ámbito sobre todo de la UCI o de las unidades de reanimación se practica mucho, pero también en la práctica clínica diaria, es decir, todos los días en los servicios donde atendemos pacientes en fase final de la vida, no solo en paliativos, sino en medicina interna, en geriatría, fundamentalmente, o en oncología, hay un escenario que se llama limitación del esfuerzo terapéutico o adecuación terapéutica, que consiste en no iniciar determinadas medidas o en retirar aquellas ya instauradas. Esto sería algo indirecto y, por tanto, esto sería algo pasivo y, por tanto, esto no es eutanasia, ¿vale? Y por último, la eutanasia tiene que ser directa, es decir, que haya una relación causa-efecto inmediata entre el hecho en sí y el fallecimiento, que es lo que se persigue. Y eutanasia indirecta, que es lo que se llamaba antes, sería la sedación paliativa, porque en realidad nosotros en una sedación no aplicamos fármacos letales, aplicamos fármacos para sedar a un paciente, que ese es el objetivo de la sedación. Esto daría para otra charla, porque diferenciar los escenarios a veces no es sencillo, pero quedaros con la idea de que la eutanasia es voluntaria, activa y directa, y si no, no es eutanasia. Bien, antes os decía que la ley regula un derecho, que es el derecho a solicitar ayuda para morir, en un contexto determinado. ¿Y cuál es ese contexto que reconoce la ley? ¿Qué es lo que se llama contexto eutanásico? Pues hay dos escenarios en nuestra ley. El primero sería padecimiento grave, crónico e imposibilitante, que persiste en el tiempo, que no tiene posibilidades de curación ni tampoco una mejoría apreciable, ¿vale? Y en segundo lugar, enfermedad grave e incurable, con pronóstico de vida limitado y en un contexto de fragilidad progresiva. Cuando cualquiera de los dos contextos ocasionan un sufrimiento que para el paciente es insoportable y que no puede ser aliviado en condiciones que al paciente le parezcan aceptables. El segundo caso, pues así, lo más habitual, ¿no? Pues podemos hablar de un paciente que tiene un cáncer, que sabe que no se va a curar y que no quiere esperar a que le llegue el final, por ejemplo. Ese sería pues, el caso quizás más habitual. También una ELA, porque sabemos que tiene una expectativa de vida corta, quizás no tan corta desde el diagnóstico como el cáncer y variable también según la evolución, pero bueno, podría ser entrar dentro de ese segundo escenario. El primer escenario es un poquito más complejo, porque padecimiento grave, crónico e imposibilitante, pues pueden ser muchos cuadros, desde, pues no sé, el paradigmático que tenemos en la cabeza es el caso de Ramón Sampedro, que era un tetrapléjico después de un accidente, pero bueno, luego ahí puede haber muchísimos otros casos que podrían ofrecer dudas de si se encuadran o no se encuadran, ¿no? Y esto, bueno, pues con la puesta en marcha de la ley, pues iremos viendo los problemas que van surgiendo, ¿no? Bueno, en la ley, porque en el panorama bioético, en el ámbito bioético, normalmente hablamos de dos escenarios diferentes. La eutanasia propiamente, que es aquella en la que un profesional sanitario aplica una medicación para producir la muerte, y luego lo que se llama el suicidio asistido,
que es el propio paciente, como ya dice la palabra, el que ingiere generalmente una sustancia para morir. En nuestra ley no se hace alusión a este término de suicidio asistido, pero sí que reconoce la ley dos modalidades. La modalidad de administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional y la modalidad de prescripción y suministro para que el paciente se la autoadministre, ¿vale? Y esto es realmente el suicidio asistido. Existen varios requisitos, es decir, no cualquiera puede acceder a la prestación. Los requisitos que reconoce la ley son ser mayor de edad, es decir, mayor de 18 años, ser capaz y estar consciente, tener nacionalidad española o llevar al menos 12 meses residiendo en territorio español. Es decir, el miedo al turismo sanitario, pues hombre, es poco probable, ¿no? Porque pues esto lo tiene que cumplir. Un paciente tiene que llevar aquí, o sea, el que lo solicite tiene que llevar 12 meses de residencia. Y después, lógicamente, el paciente tiene que firmar un consentimiento informado, lo cual supone todo lo anterior, supone ser capaz, supone estar consciente y supone que ha sido informado correctamente de todas las alternativas que hay, del procedimiento y de las consecuencias. Bueno, la ley estatal, y así se ha plasmado también en el desarrollo de la ley gallega, reconoce 4 figuras fundamentales, pero la ley gallega añade una quinta figura, que es la dirección asistencial. Esto, hasta donde yo sé, es la única comunidad en la que está así, pero bueno, tampoco conozco bien cómo está en todas, ¿eh? Sé que en algunas seguro que no está así, pero bueno, aquí sí. Entonces, el primer punto de entrada va a ser la dirección asistencial, que tiene aquí en Galicia la responsabilidad de designar al médico responsable. Y luego ya las otras 4 figuras son las que ya reconoce también la ley estatal, que son el médico responsable, que es el facultativo, que va a ser el responsable de coordinar toda la información y de llevar finalmente a cabo la prestación. Después el médico consultor, que es un médico especialista no especialista, sino con formación y con conocimiento en la patología o patologías que presenta el paciente y que motivan la solicitud, pero que no pertenece al mismo equipo asistencial que el médico responsable y tampoco es el médico que habitualmente controla al paciente, ¿vale? Es alguien externo al paciente, que pretende ser objetivo. En tercer lugar o cuarto lugar es el equipo asistencial. El equipo asistencial es una figura que no está definido exactamente quiénes forman parte, pero sí dice la ley que al menos tiene que haber 2 figuras fundamentales, el médico responsable y una enfermera, que va a ser médico y enfermera. Puede haber alguien más, pero estas 2 figuras son imprescindibles. Y por último, existe la Comisión de Garantías, que es autonómica, es decir, existe una comisión en todas las comunidades autónomas y que, bueno, la ley daba un plazo para creación de dicha comisión. Es una comisión, no sé exactamente cuánto es la forma, a lo mejor Isabel, después hablamos un poquito más si queréis de este tema, pero bueno, que sepáis que es una comisión nombrada desde la Consellería, multidisciplinar, donde están representadas más o menos todas las áreas sanitarias y un poquito, pues, diferentes disciplinas, ¿no? Vale, vamos a desgranar un poquito más. El médico responsable tiene muchas funciones, pero bueno, básicamente, el médico responsable va a ser el que lleve a cabo todo el proceso junto con el paciente. Entonces, es el que tiene que realizar todo el proceso deliberativo, que voy a insistir un poquito más en ello, con el paciente. Es el que tiene que indexar todos los documentos que hay que indexar, porque hay muchísimos, luego ya lo veréis, y la responsabilidad prácticamente de todos, excepto el del médico consultor, que es uno, y el de la comisión, que también es uno, todos los demás son responsabilidad del médico responsable. Es el que tiene que informar al paciente de todos sus derechos, de la posibilidad de revocación o de aplazamiento de la solicitud,
es el que tiene que valorar la incapacidad de hecho cuando le parezca que el paciente no es capaz para solicitar la prestación. Tiene que, aparte de deliberar con el paciente, tiene que entregarle toda la información por escrito. Tiene que realizar la consulta al médico consultor cuando los plazos lo indiquen. Y luego tiene que, además, comunicarse con la comisión cuando también los plazos lo indiquen. Es el encargado de coordinar todo el proceso y junto con la enfermera serán los encargados de llevar a cabo la prestación y de acompañar tanto al paciente como a la familia hasta el final. Bueno, el médico consultor es el primer control, vamos a decir, de calidad. Tiene que corroborar el cumplimiento de los requisitos, tiene que revisar toda la historia clínica y entrevistar al paciente si fuera necesario para comprobar que efectivamente se han ofrecido todas las alternativas disponibles desde un punto de vista médico y también desde un punto de vista sociosanitario. Y luego debe remitir al médico responsable el informe correspondiente. La comisión de garantías, ¿cuáles son las funciones fundamentales? Pues primero, resolver, tiene 20 días para ello, las denegaciones que pueda haber por parte del médico responsable. En segundo lugar, y esta es la función principal, podríamos decir, verificar la concurrencia de los requisitos y condiciones establecidas para tener derecho a la prestación, es decir, es el tercer control, vamos a decir. Verificar en el plazo máximo de 2 meses que la prestación se ha realizado correctamente, detectar posibles problemas en el cumplimiento de la ley y estar permanentemente revisando cómo va todo para actualizar los documentos y para incluir líneas de mejora. Resolver dudas, de hecho la comisión es el órgano consultor para cualquier duda que pueda surgir en el desarrollo de la ley. Y luego tienen el deber de hacer público un informe anual de evaluación y bueno, para ver cómo va la ley en cada comunidad autónoma, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a lo práctico. ¿Qué tiene que hacer un paciente que quiere solicitar ayuda para morir? Y nos lo pregunta, como sanitarios. Bueno, pues ¿a quién? O sea, primero, ¿con quién tiene que hablar el paciente? Entonces, si nos lo preguntan, ¿qué le decimos que haga? Pues que se dirija a un profesional sanitario, cualquiera, no tiene que ser médico, puede ser una enfermera. No está definido quién puede ser. La ley dice que tiene que ser un profesional sanitario, ¿vale? Entonces, a él le tiene que entregar, ahora os digo el qué, pero le tiene que entregar un primer documento de solicitud, tiene que firmarlo con él, ¿vale? Es decir, un profesional firma la solicitud con el paciente y esto se tiene que presentar en el registro, dirigido a la Dirección de Asistencia Sanitaria del área. ¿Quién lo presenta? Pues lo puede presentar generalmente el profesional que firma la solicitud con el paciente, pero bueno, también lo puede presentar el propio paciente, ¿vale? Tiene que ir al registro, le llega la dirección y la dirección tiene 24 horas para designar médico responsable, ¿vale? Ese es el primer paso. Bien, y esto es lo que tiene que hacer el paciente. Este es el quién. ¿Y el qué? Pues vamos a ver, el paciente va a tener que firmar 3 documentos en todo el proceso, que es lo que se llama los anexos 1 y 2. Luego os voy a enseñar cómo están los anexos en la página del Sergas y qué son. El anexo 1 tiene 2 partes, que son primera y segunda solicitud. El paciente tiene que hacer 2 solicitudes. Hay que verificar muy bien cuáles son los deseos del paciente. 2 solicitudes que tienen que estar separadas por al menos 15 días. Dentro del anexo 1 ya aparece esto. Si clicamos, no lo voy a hacer porque si no nos vamos a liar, pero ya te lleva directamente, luego os enseño cómo está en la página, ¿vale? Bien, y una vez entregada la segunda solicitud, el paciente, además, después de todo el proceso deliberativo completado, tiene que firmar un consentimiento informado, ¿vale? O sea, son 3 documentos los que tiene que cubrir el paciente. Bueno, y ahora vamos a nuestro lado, ¿vale? El paciente ya nos ha planteado esto, hemos sido designados médico responsable, ¿qué hacemos? Bueno, pues ahora, ay, claro, pero ahora como estoy aquí en pantalla, pero bueno, puedo entrar con este enlace, hemos dicho que funcionaba. Vale, sí. Si ponemos en Google Sergas
eutanasia, vamos a llegar aquí, directamente. O sea, es muy fácil. Y entonces aquí tenemos 3 bloques de documentos. Documentos básicos, modelos de documentación y enlaces de interés, que aquí solo hay uno. Esto es un webinario que organizó la Consellería para cuando estaban ya los documentos hechos para difusión de todo este tema. Dentro de los documentos, pues que tenemos el texto íntegro de la ley, el decreto por el que se creó la Comisión de Garantía, bueno, y luego hay varios documentos importantes. Uno es este, que es el protocolo sobre el procedimiento para la realización de la prestación de ayuda para morir, para que lo veáis, ¿veis? Revisado el 30 de diciembre, que aquí es donde están todos los detalles de todo el procedimiento. Bien, después, la guía técnica asistencial de prestación de ayuda para morir, que esta es la guía detallada de los fármacos y de todo el procedimiento ya de la prestación en sí. Después, hay un protocolo para la valoración de la situación de incapacidad de hecho cuando se precise. Y bueno, luego es otra serie de documentos que son de interés. A ver si me salió ahora. No, vale. Bueno, entonces, esto, claro, es que esto, déjame un poco. ¿Cómo? Espera, voy a ir aquí. Perdonad, esto, vamos a ver. Es que en el PowerPoint no se ve bien, entonces voy a ir al final. Bueno, en este protocolo, que es donde aparece absolutamente todo, más de la mitad del protocolo, fijaros donde tengo el cursor, más de la mitad son anexos, que son todos los documentos que hay que cubrir. Bueno, hay hasta 14 o 15, 14 o 15. Uno de ellos es toda la información que se le puede dar por escrito al paciente sobre el procedimiento. El otro es un flujograma, que es en el que quiero entrar, que es el último, y todos los demás son documentos que hay que cubrir. ¿Vale? Entonces, bueno, para que veáis, para que os hagáis idea, porque no voy a entrar en detalles de esto, Hay una serie de plazos y una serie de documentos que hay que ir cubriendo. Entre la primera solicitud y la segunda solicitud tiene que haber un mínimo de 15 días. ¿Vale? Todos los documentos que hay que ir cubriendo hay que colgarlos en Janus. Para ello hay que enviarlos al servicio de documentación para solicitar su indexación. Hay que abrir una carpeta que se llame solicitud de ayuda para morir, donde se van colocando todos los documentos y se va escribiendo además en Janus, en la historia clínica, todo el proceso detallado de cómo lo vamos realizando. Bien, y luego hay otra circunstancia, porque no solo es colgar en Janus toda la documentación, sino va a llegar un momento que si todo va bien, es decir, si todo decimos que sí, cuando llegamos a contactar con la comisión. Claro, la comisión es externa. Entonces, para contacto con la comisión hay que enviar un correo, hay un correo que está en el documento, que aquí no aparece, pero bueno, casi bueno, esto ya lo voy a cerrar, porque ya... Vamos a ver. Hay un correo que es pamsergas.es, bueno, y ahí tenemos que poner asunto prestación de ayuda para morir, y cada vez que queramos comunicarnos con la comisión para enviarles datos de pacientes, hay que pedir unas claves para encriptado. Claro, nosotros por correo electrónico realmente no se pueden mandar datos de pacientes. Entonces, para hacer esto correctamente, hay que solicitar a la comisión unas claves para encriptado y luego así ya se pueden enviar los ficheros. O sea, una cosa es la comunicación con la comisión, que esto lo haremos el médico responsable y lo tiene que hacer en 2 circunstancias. Una, en caso de denegación de la prestación, a juicio del médico responsable, y 2, en caso de que se apruebe. Entonces, en esas 2 circunstancias, comunicamos con la comisión.
y enviamos el correo y solicitamos las claves para el encriptado. Y todo lo demás, todos los otros documentos, hay que enviarlos a documentación clínica para que los indexe y los cuelgue en la historia. Bien, bueno, entonces voy a hablar de algo que a mí me parece lo más importante de todo el proceso, que es el proceso deliberativo. El proceso deliberativo entre el médico responsable y el paciente, bueno, pues como dice la propia palabra deliberar, es reflexionar en compañía de otras personas antes de tomar una decisión, considerando los pros y los contras por los que se toma dicha decisión. Una deliberación sobre la prestación de ayuda para morir deberíamos considerarlo como un acto sagrado, así se considera. Claro, estamos hablando de que un paciente nos dice que quiere que le ayudemos a morir y no está en una situación final de vida que le podamos ofrecer a lo mejor una adecuación terapéutica o una sedación paliativa. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de alguien que si no fuera por eso no se muere ahora. Entonces es algo sagrado. Debemos asegurarnos que el paciente tiene toda la información acerca de su enfermedad, que se le han ofrecido todas las alternativas de cuidados paliativos que podemos ofrecer, que tiene todas las ayudas sociales a las que pueda tener derecho. Tenemos que asegurarnos de todo eso. Eso, claro, podréis imaginaros, requiere organizar bien el momento. Puede hacerse en una consulta o puede hacerse en el domicilio del paciente. Hay que cuidar muy bien el entorno. Habrá que trabajar habilidades de comunicación como la escucha activa, la empatía, aprender a dar cabida a todas las emociones que van a aflorar con el paciente, porque lógicamente estamos hablando de un tema muy delicado, es decir, a veces pues, requerirá formarnos un poquito en estrategias de comunicación, ¿no? Debemos intentar pues, no juzgar, y sobre todo entender el sufrimiento que le lleva al paciente a estar solicitando ayuda para morir. Un proceso deliberativo bien hecho puede cambiar el curso de la petición, ¿vale? Puede hacer que un paciente que dice que quiere la eutanasia diga, ah, no, pero yo no es esto lo que quería, por ejemplo, porque clarificamos conceptos y lo que está pidiendo no es eutanasia, o bien porque es una oportunidad, quizás la última, para hacer las cosas bien hechas y ofrecerle alternativas que hasta este momento no se le habían ofrecido al paciente. Bueno, y ahora ya me queda poquito. ¿Puede solicitar ayuda para morir un paciente incapaz? Pues como hemos dicho antes, que la eutanasia es voluntaria, un paciente incapaz, a priori, no puede solicitar ayuda para morir durante la incapacidad. Entonces, solo puede solicitarlo si previamente lo había dejado escrito en un documento de instrucciones previas o voluntades anticipadas o documentos equivalentes, ¿vale? Cuando durante la capacidad el paciente lo dejó escrito en el documento, eso tiene validez y en ese caso, llegado el caso que él haya dejado especificado en el que querría solicitar ayuda para morir, puede iniciar el procedimiento, es decir, la solicitud, o bien el representante, si tiene representante que haya quedado escrito en el DIP, o bien si hay un representante legalmente nombrado, y si no lo hay, un profesional sanitario que conozca el DIP del paciente y ve que concurre el momento en el que él solicitó la prestación o solicitaría la prestación si fuera capaz, puede iniciar el proceso. Fijaros, en este caso todos los plazos se acortan tremendamente porque, claro, el proceso deliberativo ya no tiene sentido. El proceso deliberativo tiene que haber ocurrido antes, cuando el paciente era capaz. Entonces, de repente, los 15 días del principio y los otros 5 días posteriores desaparecen. Entonces, todo el procedimiento, que aproximadamente, según todos los plazos, vienen siendo unos 40 días, de repente hay 25 días menos que nos saltamos, ¿vale? En esos casos se acorta todo. También se acortaría en el caso de que el paciente solicite la prestación cuando es capaz, pero pierde la incapacidad. Entonces, en el momento de pérdida de la incapacidad, que ya no se va a poder realizar el proceso deliberativo, ahí también se acortan todos los plazos. La valoración de la incapacidad de hecho es responsabilidad del médico responsable y si tiene dudas, bueno, hay un documento del SERGAS que da pues, alguna orientación para evaluar la capacidad y si hay dudas se consultará pues, a otros profesionales que se considere que tengan
que puedan aportar más para la valoración de la capacidad del paciente, como puede ser un psiquiatra, un neurólogo, pero bueno, los psiquiatras siempre dicen que ellos no son capacitólogos, con razón. Bueno, y luego ya, una vez que viene todo aprobado, que la comisión ya emite su informe de aprobación, el servicio de farmacia, que es fundamental, es una pieza fundamental, recomienda que haya al menos una semana desde que se comunica a la farmacia para que quede todo preparado. Básicamente, no me voy a detener, hay 4 fármacos que hay que administrar. Esto, Isabel, que te veo aquí, que participaste en la elaboración de este documento, pues, o Ana, estos son fármacos que también estáis muy acostumbrados a manejar. Si hay dudas, pues después os pueden ir a comentar. Básicamente son 4 fármacos que vienen en 4 jeringas ya preparadas, con la dosis ya estricta, con colores, que son colores admitidos internacionalmente, y que hay que ponerlas por ese orden. Vienen los tiempos en la guía, los tiempos en los que hay que poner y los tiempos de espera. Básicamente tiene un ansiolítico, que es el midazolam, que fijaros que esto es lo único que se utiliza para una sedación paliativa, a las dosis que hagan falta, un anestésico local, que es la lidocaína, un inductor del coma, que es el tiopental, y un relajante muscular, que es el rocuronium. En el caso del suicidio asistido, o sea, de la autoadministración, se pone un antiemético primero y después un jarabe de barbitúricos, creo, ¿no? Bueno, después, la consideración de muerte por eutanasia es muerte natural. Y como causa inmediata, tenemos que poner exactamente lo que dice ahí, que es lo que aparece en la ley. Hay que poner, si es la modalidad de prestación, de la prestación que lo hace el profesional, pues hay que poner así, artículo 3, bueno, eso que pone ahí, que es lo que pone en la ley. No hay que copiarlo y nada más. Y después ya, como causa inicial, pues enfermedad de base. Bueno, y luego por último, ¿puedo objetar? ¿Un profesional puede ser objetor? Pues sí, está reconocido dentro de la propia ley, ¿no? La objeción real es el derecho que tenemos todos los profesionales a objetar a un cumplimiento obligado, o sea, un obligatorio, una ley, ¿no? Por motivos de conciencia. Eso es la objeción, no es ni por comodidad, ni porque no me apetece leer, ni porque los plazos son un rollo, sino por motivos de conciencia. ¿Y cómo se puede hacer esto? Bueno, pues en ese enlace que está ahí, que esto, si vais a la página que os he enseñado antes, todos los enlaces, o sea, toda la documentación de interés, hay un anexo que es el anexo 14, que es el anexo de objeción. Entonces, esto a priori, y cuando tenemos claro que queremos objetar a realizar esta prestación, cubrimos ese formulario y hay que entregarlo en el registro dirigido a la Dirección de Asistencia Sanitaria del área. En este momento, y según salió en prensa el otro día, creo que en nuestra área sanitaria ya hay entregadas 8 solicitudes de objeción, bueno, declaraciones, perdón, porque esto no se solicita, esto es yo me declaro objetor. Y luego, en teoría, se debía crear un registro de objetores, que esto pues no sé cómo está realmente, pero bueno, lo que sí sé es que a falta de creación del registro sí que cualquier profesional puede ejercer su derecho a la objeción. ¿Qué profesionales? Todos los que se puedan ver implicados, los médicos, las enfermeras y los farmacéuticos. Y nada más. No sé. Bueno, espero que os haya resultado clarificante la sesión. A mí por lo menos sí, la verdad me ha gustado mucho. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta que hacer o alguna duda que le haya quedado en el procedimiento. No sé. Mira, una cosa, como el procedimiento es... ¿Hola? No estoy ahí. Como el procedimiento es algo farragoso, porque incluso el tipograma, que está muy bonito, pero luego a la hora de poner dices, ¿cuál era el plazo? ¿Y hasta dónde tengo? Porque claro, los plazos, aunque nos parezca bastante tiempo, que a lo mejor para el paciente en algunos casos lo es, para los profesionales a veces son muy cortos, porque hay que elaborar informes, hay que dárselos al paciente por escrito. Claro, el proceso deliberativo lleva tiempo.
Nosotros hemos elaborado un programa que lo pongo a disposición de todo el que lo quiera. Un cronograma donde hemos puesto tarea a realizar, fecha, plazos que tenemos desde el inicio de la solicitud. Entonces yo hice aquí un ejemplo, pues no sé si vamos a tiempo, que si por ejemplo un paciente lo solicita el 1 de noviembre, agotando los plazos máximos en situación de capacidad, todo vendría aprobado el 10 de diciembre, que son 40 días. Luego necesitaríamos una semana más para el servicio de farmacia. Bueno, una semana más mínimo con el servicio de farmacia, porque luego la fecha última la pone el paciente. Pero bueno, lo pongo a disposición de todo el que lo quiera. Y luego con los documentos que para cada ítem y en cada plazo hay que cubrir, porque es muy farragoso. Sí, justo. ¿Cuál es el periodo de duelo que la ley contempla un periodo de duelo desde que se da una noticia a un paciente, por ejemplo? Tiene usted una enfermedad incurable, puede haber un periodo de duelo en el que el paciente tiene derecho a que diga yo me quiero morir. Lo necesito eso. Habrá un periodo A ver, yo eso en la ley no está recogido y yo creo que es muy difícil, porque realmente, claro, cada paciente es diferente, ¿no? Está claro que cuando tienes una mala noticia, pues de entrada hay unas fases que esto ya está descrito, ¿no? La fase la fase de negación, la fase de ira, y luego ya para llegar a una fase final de aceptación, no se llega. Pero bueno, esto es muy variable. No hay plazos exactos, pero desde luego tiene un plazo que hay que tenerlo en cuenta, porque a lo mejor a partir de entrada tú das una mala noticia y te puede decir que eso no quiero morir al día siguiente, porque todavía está en una fase que no ha sido capaz de detectar esa situación, ¿no? Claro, la ley, en este caso, como tiene unos plazos, fíjate que el proceso de liberativo, el inicial son 15 días y luego en el segundo son 5 más 2, me parece, no sé si son otros 7. O sea, la ley tiene un proceso bastante amplio de deliberación, lo cual, bueno, pues a lo mejor no todo el mundo en ese plazo asume el tema, pero siempre queda la posibilidad de que el médico responsable diga que este paciente está en una situación de shock por la mala noticia y en este momento pues considero que debe ser valorado por un psiquiatra o por un profesional de la salud mental antes de decidir continuar con ello, ¿no? O sea, eso y el médico ahí deniega y luego, bueno, como luego tiene que ir a la cría del médico consultor y de la comisión, pues hay como muchas garantías que digo, bueno, pero bueno, no hay unos plazos. Bueno, muchas gracias por realizar esta salud bonita y la interesante. Entonces, cualquiera de nosotros nos puede nombrar médicos responsables. ¿He entendido bien? Sí, sí, sí. Entonces, si te nombran médico responsable, esa temporada yo creo que vamos con todo esto, ¿te exime del resto de tu trabajo o no? Claro, cuando me llega una carta de médico responsable, digo, pues vale, pues muy bien. Y de repente, claro, ¿no? Claro, ¿y esto cómo es? Claro. Porque claro, o sea, entonces dices, espera, esto no es así, ya dice, mire, tiene usted aquí que salta, ¿no? Pero esto te lleva un tiempito, ¿eh? Ya lo hemos vivido todos. Entonces, ¿cómo es eso? Pues, bueno, no, tiene usted que seguir trabajando todos los días y luego por la tarde tiene que ir usted y tal, y te ostras, porque si te obligan, entonces, oiga, de usted tiempo, ya no estaba pensando, bueno, ¿cuánto me paga usted por esto? Que no,
Pero claro, mira, si ustedes me obligan a eso, entonces ustedes al menos me tendrán que dejar tiempo para que yo me pueda dedicar a esto. Pues igual que el COVID vino y de repente hay que hacer todo lo que había de antes más el COVID y seguimos siendo prácticamente los mismos o menos por toda esta circunstancia. Este es un problema grave que comentas, que sobre todo porque a cualquiera nos puede nombrar, pero quizás se supone que el que más va a recaer es en los médicos de atención primaria. Imagínate cómo está la atención primaria, ¿no? Es un problema. Totalmente de acuerdo, porque además el proceso liberativo, que es el meollo del tema, hay que dedicarle tiempo y con responsabilidad ética. No porque lo diga la ley y los plazos, sino porque éticamente es lo que es. A ver, a mí me parece genial, ¿no? Pero mira, si usted tiene que hacer esto va a tener usted una semana para poder, porque claro, no, mire, no, lo que tienes que hacer usted, no. Debe llevar a sus hijos a atender a sus padres o al hospital y se va a... No sé, no, me parece que, o que digas, pues hay unas personas, pero cualquiera, ¿no? Que te dices que mañana me llega una carta y dice, usted, bueno, pues como si usted es el médico responsable de asistir a este paciente. Pues, vale, pues ahora busque usted la vida. No sé, supongo que como en casi todas las cosas hay cursos intermedios, a lo mejor pues, se puede gestionar un poco a lo mejor con la servicio, con la dirección. Quiero decir que no todo es blanco y negro, ¿no? Que a lo mejor sí que a veces si te encuentras con esto, que la verdad es una responsabilidad grandísima, ¿no? Como médico responsable, eso a lo mejor se puede gestionar un poquito en cada caso concreto con la jefe o con la dirección, porque todavía no hay nada que esté totalmente regulado, ¿no? Hay que... Eso es lo que pienso yo. Bueno, son las 9, no sé si alguien tiene alguna... Sí. Sí, bueno, también gracias por la charla, la verdad que es súper interesante. Y yo tenía una duda muy rápida sobre las indicaciones. No sé si me quedó claro, y sobre todo que son indicaciones que, a ver, entiendo que la respuesta será individualizar, pero me gustaría preguntar en dos casos muy concretos. Una de las indicaciones era enfermedad grave e incurable, parece como que esa era en todo caso la más sencilla, ¿no? La más clara, la otra ya es incluso más abierta, pero incluso en esta me parece demasiado abierta. En dos casos muy concretos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un cáncer con metástasis, no va a poner ya casos concretos de cáncer, un cáncer con metástasis, y en principio, es de cirugía. No resecable, no, en principio no curable quirúrgicamente, pero que tiene un tratamiento quimioterápico, es una enfermedad grave, es una enfermedad incurable. Ese paciente tendría disponibilidad, a pesar de que el tratamiento quimioterápico puede aumentar la supervivencia sustancialmente y que es un tratamiento, por así decirlo. Que la enfermedad no la va a curar, va a alargar la vida, le puede mejorar la calidad de vida, pero no va a curarla. Claro, entonces los criterios de grave e incurable, pero... Sí, es importante lo que has preguntado. Nosotros como profesionales tenemos el deber de ofrecer todas las alternativas disponibles, pero el paciente tiene el derecho de rechazar lo que nosotros propongamos. Es decir, igual que un paciente tiene derecho, independientemente de que solicite la prestación de ayuda para morir o no, tiene derecho a rechazar la quimioterapia, si es que se le ofrece, pero tiene derecho a rechazarla. En este caso, si el paciente tiene claro y hemos corroborado que es capaz, ha pasado tiempo suficiente, es una petición reiterada en el tiempo, lo tiene claro, aunque el paciente rechace ese tratamiento que tú le estás ofreciendo como que le va a prolongar la supervivencia, tiene derecho a rechazarlo, porque a lo mejor lo que no quiere es esos años que le esperan hasta que le venga la muerte, ¿no? Es como el testigo de Jehová, por poner un ejemplo, que alguien que rechaza un tratamiento y tiene derecho a ello, es decir, yo no quiero que me trasfundan aunque me muera por ello. Es el derecho a rechazar un tratamiento, es un derecho ético y además reconocido en la ley de autonomía del paciente. Y el segundo caso, y aquí ya me he metido con un territorio un poco más pantanoso, pero lo conozco menos, pero por ejemplo, una insuficiencia cardíaca que esté muy descompensada, que sea un paciente, tenga una disnea de reposo, que prácticamente no pueda salir a la calle, también es una enfermedad grave y también es una enfermedad incurable. Ese paciente también lo podría solicitar. Sí, fíjate. Y yo, en ese caso,
Bueno, yo lo veo más parecido al otro, es decir, una insuficiencia cardíaca estadio C, por ejemplo, pues sabes que tiene una expectativa de vida y si ya decimos C, tiene una expectativa de vida corta con un cáncer estadio 4. Yo el problema mayor que veo, por ejemplo, es en los trastornos psiquiátricos. Aquí los compañeros psiquiatras están ahí. Ahí yo sí que lo veo problemático porque, bueno, hasta dónde un paciente con un trastorno psiquiátrico es totalmente capaz. Y segundo, ¿eso es irreversible 100%? O sea, y esto yo creo que en el ámbito de la psiquiatría sí que hay cierto miedo a ver cómo se va a desarrollar esto, porque hay algunas leyes en otros países que excluyen la patología psiquiátrica. Aquí está metido dentro de ese del padecimiento grave crónico no significante, que eso sí que lo veo yo problemático. De todas maneras, pues como no tenemos experiencia nadie aquí, pues con los primeros casos y a medida que se vaya recogiendo la casuística, pues iremos todos aprendiendo y se irá mejorando la ley, que se tendrá que ir modificando seguramente. Pero bueno, es interesante reflexionar efectivamente porque no es tan sencillo, o sea, el contexto hay que afinar mucho. En relación a lo que comentamos en psiquiatría, por ejemplo, nosotros los pacientes que están ingresados, un porcentaje, no sé si pero bueno, a lo mejor un 30 o 40, bueno, no sé, depende de los momentos, de los pacientes ingresados se ha solicitado autorización judicial de ingreso. Entonces, si esa autorización se concede, que es la mayor parte de las veces, están incapacitados temporalmente. Lo cual a nivel de hospital, digamos, que puede ser más fácil, pues es mucho más complicado a nivel de consultas. Claro. Bueno, pues muchas gracias por venir y que sepáis que seguimos haciendo sesiones, sobre todo divulgativas, acerca de la eutanasia. Las próximas las tenemos en febrero en Monforte y en Amariña y estáis todos invitados a ver. Gracias.